Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después de ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová vuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha edificado a Judá y a Jerusalén? Delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra sus siervos Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Versículo 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvía, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Comentario: riqueza literaria, ángel, mensajero, embajador, alguien enviado a desempeñar una tarea o comunicar un mensaje. Específicamente, aquí se refiere a un ángel como mensajero celestial del Señor,
Se halla más de 200 veces y generalmente se traduce como ángel, aunque a menudo también como mensajero o enviado, cuando se refiere a mensajes humanos. Véase, capítulo 32, versículo 3, primera de Samuel, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, segundo el libro de Reyes, capítulo 7, versículo 15. Los ángeles que se mencionan muy a menudo en las escrituras hebreas fueron enviados para asistir o informar a los patriarcas Balaam, David, el profeta Zacarías y otros. No todos los ángeles son del tipo angelical. Véase Proverbios 16, capítulo 16, versículo 14, donde se traduce como mensajero de muerte. Salmo 78, 49, Proverbios 17, 11, el Salmo 104, versículo 4. Describe las cualidades sobrenaturales, fuego y espíritu de los mensajeros del Señor. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sinaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo para todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy agradecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías, enfermo de muerte, le oró a Jehová, quien le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre él la ira de Jehová en los días de Ezequías. Versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y glorias muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, estables para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado mucha riqueza. Ezequías cubrió los manantiales de León, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en los profetas, en la profecía del profeta Isaías y de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Comentario: riqueza literaria. Profecía: una visión profética, sueño, oráculo o revelación, particularmente el tipo de revelación que viene a través de la vista, o sea, una visión de Dios. Este sustentativo aparece 35 veces y proviene de la raíz, que quiere decir ver, observar, contemplar y percibir. Se usa especialmente para la revelación que reúnen los profetas, de Isaías 1:1, Ezequiel 12:27-28, Daniel 8:1-2, Abdías 1, Habacuc 2:2-3. Los profetas comprendieron el consejo de Dios tan claramente porque el Señor les reveló las cosas mediante signos visibles. Proverbios 29:18 muestra que cuando en una sociedad languidece la revelación divina, percepción de Dios, esa sociedad marcha hacia la anarquía. Versículo 23. Y durmió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole el Señor de toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Una vez escuché la predicación, pero
pero como que no, o sea, no hay como un énfasis en eso Sí, y es tremendo, sí, eso es tremendo. Yo no sé si eso sea una falencia doctrinal sí. o cómo llamar ese tipo de cosas, porque Tiene, sí, o sea, a mí me impacta mucho eso. sí, tiene que ver mucho con el hecho de la predicación que se da en estos tiempos, que era lo que hablábamos también al principio, y es cómo se habla, o sea, a la persona cómo se le dice, cómo se le habla al Evangelio. Mira, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, quieres un cambio de vida, Dios te puede sanar, claro, obviamente, eso es cierto, pero la predicación debe ser confrontante. El Evangelio, lo que nosotros llevemos, debe tener, y no una cuestión de culpabilidad simplemente, sino el hecho de entender que somos pecadores, pero que necesitamos reconciliarnos con Dios y que, o sea, que lo más importante es que nos reconciliemos con Él, que el pecado nos separa de Dios. Y entonces, en la medida que se habla de eso, entonces se da la necesidad del nuevo nacimiento, ¿sí? Sí, Vemos entonces en este capítulo varias cosas interesantes, ¿cierto? Entonces vemos como una vez más Ezequías tuvo un tiempo de humildad delante de la presencia del Señor cuando Sennacherib invade a Judá, ¿sí? Acá, en este capítulo vemos varias partes, ¿no? Y como viene como una transformación de Ezequías también, porque veíamos en los capítulos anteriores cómo él había sido un rey que actuó de manera recta, que tuvo un corazón limpio para con Dios, sí, muchas cosas, un corazón recto, hablaba la palabra del Señor. Vemos acá cómo eh, viene salvación de parte de Dios, salvación de sus enemigos, ¿cierto? Y a pesar de que hablaron palabras, se burlaron de él, bueno, hubo muchas cosas allí, vino salvación de parte de Dios, ¿no? Eh, Vemos también cómo se une el rey Ezequías con el profeta Isaías para poder orar por esa liberación. Claman al Dios del cielo, dice aquí la palabra del Señor, y la manera en que Dios los libra, ¿no? Enviando al ángel de Jehová, dice la, y Jehová envió un ángel, dice acá, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, ese es el versículo 21, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces vemos la destrucción en esa parte de Asiria y cómo muere el rey de Asiria a manos de sus hijos, ¿no? Y ya a partir del versículo 24 empezamos a ver una serie de cosas que le ponen a uno a pensar. En estos días precisamente estoy revisando y estudiando un poco el libro de Eclesiastés y dice allí que lo importante no es el nacimiento o el comienzo, sino lo importante es el fin. Entonces, asimismo, pasa con muchas personas, pasa con nosotros mismos y ahí es donde nosotros debemos cuidar nuestro camino en cada paso que damos, porque podemos tener un inicio muy bello con cosas hermosas que el Señor hace en nuestra vida, ¿cierto? Sobre todo me refiero como a la parte de la conversión, pero al transcurrir del tiempo ocurren cosas y entre más tiempo pasa con el Señor, tal vez uno se va volviendo tal vez religioso, tal vez acostumbrándose a los rituales, sí, a las cosas a las que uno pueda llegar a acostumbrarse y empezar a endurecer el corazón. Entonces vemos aquí cómo hay un enaltecimiento del corazón de Ezequías, así como lo dice el versículo 25 de este capítulo, y, y después viene un brote de humildad, dice el versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová,
en los días de Ezequías. Pero ya hay un brote de maldad en el corazón, de enaltecimiento en el corazón. Entonces, y como ya lo hemos reflejado, cuando viene ya la siguiente parte, cuando Ezequiel recibe la visita de los enviados de Babilonia, entonces vemos como todas esas riquezas que él tenía, todas estas cosas, aún en el mismo templo del Señor, como él abre la puerta a Babilonia, ¿sí? Para que ellos vean todas las riquezas que tiene Ezequías. Dice el versículo 30, este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Versículo 31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces ese enaltecimiento que vemos, unos versículos atrás cuando Ezequías se enferma, vemos cómo ese enaltecimiento todavía estaba allí, porque él tiene que ir y abrir las puertas y mostrar todo lo que hay en la casa de Dios y en todas las riquezas que él tenía. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta parte? Acá en el libro de Crónicas no muestra cómo esa enfermedad que tuvo Ezequías lo llevó a hacer una petición a Dios de que lo librara de eso, ¿sí? De esa enfermedad, y cómo él duró 15 años más después de eso, porque la enfermedad que él tuvo era una enfermedad de muerte. Y fue Isaías mismo y le dijo que él iba a morir. ¿Sí? Es entonces el personaje que hace también que Dios le da una señal y en donde se corre el horario unos minutos más, ¿no? Ahí le da una señal el Señor de que él lo iba a dejar vivir 15 años más. Y en este tiempo también nace su hijo, Manasés, que ya vamos nuevamente a ver lo que fue el peor de todos los reyes de Judá, del reino del sur. Y vemos también cómo hay un anhelo y una necesidad por las cosas terrenales, ¿no? De parte de Ezequías, cuando al principio él se mostraba muy cercano a Dios. Y nosotros que podemos ver también el aferrarse como a las cosas terrenales, como a la vida, mientras que tal vez el pensamiento que uno tiene en este tiempo, obviamente que si uno llega a tener una enfermedad de muerte, uno va a clamar al Señor por una sanidad, ¿no? Pero también tiene que ver como con un propósito que nosotros tengamos en esta tierra y hasta qué punto lo hayamos cumplido, ¿no? O hasta qué punto esté uno tan totalmente aferrado a las cosas terrenales que no quiera uno ir a encontrarse con el Señor, ¿sí? Entonces, ahí podemos sacar varias enseñanzas de esto, de este capítulo.